Buenos días aún, de nuevo con ustedes y saludando a los que nos acompañan hoy, a todas, todos y todes. El panel se denominó Enfoques Críticos en la Alimentación y Salud, pero después de la conferencia de Lilla, qué desafío para este panel de enfoques críticos. Precisamente porque en esta perspectiva de lo crítico, ¿qué es generar puntos de inflexión, anunciar transformaciones? Pero desde los elementos que nos dejó Lilla, creo que esto de analizar, de trabajar enfoques críticos nos deja un desafío mayor. En este panel tenemos tres colegas panelistas. Yo quisiera presentarlas no como se planteó ayer, así en bloque, sino una por una, precisamente porque es en los lugares de enunciación y de sus experiencias, de sus perspectivas, también nos dicen mucho de la manera como están abordando seguramente cada uno de sus ponencias. La primera que tenemos aquí es a Nelly Flores Pacheco. Nelly es doctora en Ciencias Agropecuarias con línea de investigación en Socioeconomía de la Alimentación por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Salud Pública con área de concentración en Nutrición por el Instituto Nacional de Salud Pública y licenciada en Nutrición Humana por la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde el año 2020 es profesora investigadora de la Academia de Nutrición y Salud de la Universidad Autónoma de Ciudad de México, plantel Cuautepec. En el 2018 participó en la coordinación de la canasta del bien comer de los valles centrales de Oaxaca en colaboración con Conavío. Sus áreas de investigación son la nutrición comunitaria, los sistemas alimentarios y su relación con el turismo gastronómico y estrategias de orientación alimentaria basadas en sistemas alimentarios locales. La profesora Nelly nos va a trabajar una presentación que se llama Nutrición y Salud, cuestionando los modelos universales desde la diversidad cultural y territorial. Tenemos 20 minutos, porque ya no es de 2, sino de hora y media, para darle paso a este intercambio interesante con el público. Adelante, Nelly. Mira, Perfecto. Muchas gracias. Pues buenos días, muchísimas gracias por la presentación. Me gustaría hacer primero 2 agradecimientos. Primero a Yari por toda la coordinación de este coloquio, que sin duda no podríamos haberlo estado aquí sin la participación de ella. Y en segundo a las y los estudiantes de la UACM que nos encuentran aquí. Yo sé que no es tan cercano a los planteles en donde normalmente estamos, entonces, bueno, pues agradezco muchísimo que nos estén acompañando el día de hoy. En ese sentido, a ver si me pueden apoyar con la presentación, por favor. Como ya mencionaron, pues el título que les voy a estar presentando lleva por nombre Nutrición y Salud, cuestionando los modelos universales desde la diversidad cultural y territorial. Y creo que sí va a ser como toda una experiencia después de la presentación de Lilla, y a ver si no caigo en el mantra de separar o de mencionar la alimentación y la cultura, ¿no? Pero bueno, esta presentación parte… Sí, exacto. Esta presentación parte desde mi experiencia académica y profesional, y mi intención es sobre todo que podamos reflexionar de manera conjunta sobre cómo estas narrativas biomédicas que dominan en el campo de la nutrición a lo largo de los años, y proponer desde una mirada a lo mejor mucho más territorial, a partir de los saberes culturales y sobre todo desde el reconocimiento de la diversidad. Ahí. Listo. ¿Okay? ¿Por qué es necesario cuestionar los modelos universales desde la diversidad cultural y territorial? Es urgente que repensemos la forma en la que actualmente se trabaja desde la nutrición. Hoy en día, la mayor parte de las recomendaciones nutricionales que se emiten desde las instituciones de salud están basadas en principios biomédicos que tienden hacia la homogeneización. Es decir, estas recomendaciones suponen que todos los cuerpos, todas las cuerpas, todas las culturas y todos los territorios pueden ser abordados con el mismo conjunto de indicaciones. Esta idea deja de lado las diferencias sociales, culturales, geográficas y simbólicas que dan forma a lo que comemos, cómo lo comemos y por qué lo estamos consumiendo.
Cuando esto ocurre, las políticas y las intervenciones no solamente pierden eficacia, sino que también en muchos sentidos deslegitiman los conocimientos comunitarios e invisibilizan las verdaderas necesidades sociales. Ay. Listo. Okay. No me dijeron que allá, pero bueno, ahorita lo intentamos. El enfoque biomédico dominante tiende a reducir la alimentación y el cuerpo a cifras. En la práctica clínica es muy común que las consultas en nutrición se centren en el índice de masa corporal, en la evaluación de parámetros bioquímicos y, por lo tanto, en la prescripción de kilocalorías estandarizadas. Este enfoque también permea en la política pública, así como en las campañas institucionales de salud. Este reduccionismo deja fuera aspectos esenciales como el placer, el gusto, la comensalidad y la identidad cultural. Además, se enfoca únicamente en la patología y no en la construcción del bienestar integral de la población. Un ejemplo claro es esta historieta que se distribuyó en el sexenio pasado y que se titula ¿Qué te estás tragando? Una gran parte del discurso de la historieta se basa en estadísticas epidemiológicas buscando mostrar la gravedad del problema del sobrepeso y la obesidad. Al hacerlo, se culpabiliza al individuo, se patologizan sus decisiones alimentarias y se refuerza el estigma, el miedo y la idea de que la responsabilidad es exclusivamente individual, cuando en realidad los procesos alimentarios son colectivos, históricos y se sitúan en contextos específicos. En esta misma lógica del modelo biomédico se ve reflejada en las guías alimentarias nacionales. De acuerdo con la FAO, las guías alimentarias sirven de base para la formulación de política pública, tanto a nivel de alimentación, nutrición, salud y agricultura. En México, en el año 2023, se presentaron las nuevas guías alimentarias saludables y sostenibles para la población mexicana. Esta nueva presentación de las guías incluye 10 recomendaciones generales con porciones estandarizadas por grupo de alimentos y se actualizó también la herramienta gráfica del plato del bien comer. En estas guías se hace énfasis en el consumo de productos locales y de temporada y se hace una invitación a evitar los productos con sellos. Sin embargo, el documento, como les mencionaba, incluye las porciones por grupo de edad, una lista de alimentos que, sin embargo, no se reconoce la riqueza de la agrobiodiversidad mexicana ni la diversidad de contextos socioculturales que existen en el país. Estas guías se acompañan del etiquetado frontal de alimentos y bebidas, que es una política pública que se basa en los nutrientes críticos. Estos nutrientes se definen como aquellos que al consumirlos en exceso representan un riesgo para la salud y contribuyen así al desarrollo de enfermedades crónico no transmisibles. Sin embargo, para que esta política pueda ser útil para la población, es necesario mencionar que se requiere de cierto grado de educación en nutrición para poder ser comprendida. Es decir, las personas tienen que saber a qué nos estamos refiriendo con grasa saturada, con grasas trans y con azúcares añadidos. Además, muchas personas, especialmente aquellas con dificultades en la lectoescritura, no pueden acceder plenamente a esta información. Por otro lado, la información que acompaña a estas políticas, pues muchas veces tiende a clasificar los alimentos como buenos o malos, lo que podría estar contribuyendo a una relación conflictiva con la comida. Por otro lado, tenemos campañas como las que presenta el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde se publica de manera regular a través de las redes sociales contenidos sobre el valor nutricional de alimentos que se consumen durante las festividades. Sin embargo, este tipo de campañas de comunicación para la nutrición lo hacen utilizando un lenguaje médico nutricio en donde se habla de calorías, de porciones que no
reflejan la realidad ni el sentido cultural de estos alimentos. En la imagen que vemos del lado izquierdo, creo que para ustedes, aparece una infografía en la que se muestra el contenido nutricional del pan de muerto y recomienda a no excederse de una porción y acompañarlo únicamente con café para así no incrementar el consumo de kilocalorías. El pan de muerto en las festividades de Día de Muertos, pues muchas veces se acompaña o de champurrado o de chocolate a base de agua o a base de leche, lo cual si seguimos la recomendación del IMSS, pues entonces estaríamos incrementando nuestro consumo de kilocalorías. Estas campañas que se centran únicamente en lo nutricional ignoran las prácticas, creencias y los saberes locales. En la imagen que está al lado de la infografía tenemos la fotografía de una vendedora de pan de muerto de la región de los valles centrales de Oaxaca. En esta región, la festividad de Día de Muertos es importante no solamente de manera cultural, sino también de manera económica. En San Pablo Villa de Mitla, esta festividad incluye la preparación y decoración del pan de muerto como parte de las actividades de esta temporada. Este tipo de pan se consume al interior de las familias, se coloca en los altares de Día de Muertos y además forma parte de los atractivos turísticos tanto para los turistas nacionales como para las turistas internacionales. Al reducir el pan de muerto únicamente a su contenido nutricional y excluir todos los significados sociales, afectivos y simbólicos, se pierde el sentido de lo que significa realmente comer bien. En la actualidad, la Estrategia Nacional Vive Saludable, Vive Feliz enfoca también su discurso en que la alimentación no saludable es el principal factor de riesgo para el desarrollo de sobrepeso y obesidad. Esto lo asocia a un consumo elevado de productos ultraprocesados y deja de lado las condiciones estructurales en las que vive la población. Es decir, estas políticas invisibilizan las desigualdades estructurales, es decir, ¿acaso se preguntan si la población tiene acceso a agua potable, si las escuelas en donde se está solicitando a los niños que no consuman estos productos ultraprocesados, tienen acceso a agua potable, a alimentos frescos, a servicios de salud o a lo que tanto nos encanta a las y los nutriólogos, a educación alimentaria? Estas preguntas quedan fuera del discurso biomédico, sin embargo, considero que son fundamentales porque lo que comemos está determinado por factores como la desigualdad económica, el acceso a la tierra, la violencia, el desplazamiento y la crisis climática. Si no consideramos estos factores, cualquier política pública se vuelve ineficaz e incluso podría ser dañina para el bienestar integral de la población. Un ejemplo que puede ser útil, ¿no? Es decir, o más bien cuando hablamos del reduccionismo biológico, es suponer que cuando hablamos de dietas equilibradas, otro concepto que a las y los nutriólogos también nos encanta, es pensar que una dieta es igual para todas las personas en todas las partes del país, ¿no? Un ejemplo es el plato del bien comer, que puede ser una herramienta útil, sí, tanto para la orientación y la educación alimentaria, pero que representa o que tiene una gran cantidad de limitaciones. Tiene un carácter universal, lo que no permite entender la enorme diversidad cultural, económica y ecológica del país. Cuando estas representaciones gráficas no se contextualizan, pierden no solamente su potencia pedagógica, sino también su capacidad de incidencia a nivel de política pública. ¿Qué pasa cuando hablamos de universalidad o de homogeneización de las recomendaciones? Estamos hablando de que existe una desconexión entre la política pública y las realidades locales, que podríamos estar incluso promoviendo que los patrones alimentarios sean homogéneos y por lo tanto perder esa riqueza de los sistemas alimentarios y sobre todo el riesgo de perder la biodiversidad alimentaria. Ya lo hablaba Sara en la presentación, en su conferencia de ayer, que para poder mantener la biodiversidad alimentaria pues hay que consumirla.
Comer es un acto territorial. El clima, la tierra, el agua, los ciclos agrícolas y todos los vínculos comunitarios que se dan alrededor del territorio, pues determinan lo que comemos, cómo lo preparamos, cuándo y con quién lo compartimos. Si no tomamos en cuenta esta mirada, ninguna política alimentaria será verdaderamente transformadora. En la presentación quise poner esa imagen del aguacate justamente como para también reflexionar sobre cuando hacemos recomendaciones en nutrición, ¿no? Porque nos encanta también recomendar aguacate porque tiene ácidos grasos saludables, pero no pensamos en todas las consecuencias a nivel del territorio que existen sobre la producción del aguacate, sobre todo en nuestro país. Frente a las limitaciones del modelo biomédico y esta tendencia a universalizar recomendaciones alimentarias, considero imprescindible voltear la vista hacia el territorio, hacia los conocimientos locales y hacia prácticas culturales que de manera histórica han mantenido la salud y la alimentación en las comunidades. Si bien considero que la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz tiene elementos cuestionables como la toma de peso y talla en las escuelas y que esto podría tener efectos negativos o más efectos negativos que positivos en la salud de las y los niños, también me parece prudente mencionar en esta presentación uno de los aciertos que considero de la estrategia. Si bien se retoman una lista de alimentos y porciones, esta lista es un poco más diversa que la lista que se presenta en las guías alimentarias saludables y sostenibles. La lista que ven en la presentación aparece en el manual de preparación para la venta y preparación de alimentos al interior de las escuelas, y la lista que se presenta incorpora frutas y verduras de diferentes regiones del país. Por ejemplo, en la fotografía de arriba es la fruta que se conoce como coyol, que es una fruta típica de la región del norte de Veracruz, y la fotografía de abajo es la piñuela, una fruta característica de Mérida. Si bien esto no garantiza que va a ser una política pública eficiente, que contemple todas las características culturales y territoriales del país, sí considero que estos pequeños cambios sí contribuyen a mostrar la diversidad cultural y territorial del país. En ese mismo sentido, en la página web de la estrategia se presentan recetarios regionalizados en alimentación escolar. Estos recetarios incluyen preparaciones de modalidades calientes que van mucho más allá de las tortas, sándwiches y quesadillas, que incluso se estuvieron recomendando, por ejemplo, en la política de hace 2 sexenios. En la pantalla vemos el ejemplo del amarillo de conejo acompañado con verduras de la región de Oaxaca. Este tipo de material a mí me parece sobre todo útil para los profesionales de salud y los profesionales de nutrición, para las y los estudiantes, y que puedan ser ellos los que consideren que hay más alimentos más allá del salmón y los espárragos cuando están diseñando los planes de alimentación. En ese mismo contexto, me gustaría también destacar la propuesta de las canastas regionales del bien comer, un proyecto impulsado por Conavio, en donde lo que se busca también, o lo que se buscó, fue no solamente listar alimentos, sino poner sobre la mesa saberes, lenguas originarias, clasificaciones culturales y técnicas de preparación. Este esfuerzo reconoce que la alimentación no puede definirse desde un centro normativo, sino desde los territorios y sobre todo desde la pluralidad. El ejemplo concreto que les presento también el día de hoy es este proyecto de En Jícara o en Barro, que se realizó en los valles centrales de Oaxaca y que tuve el honor de poder coordinar. Este proyecto incluye el cuadernillo, que es el que ven en la pantalla, pero que también incluye la representación gráfica y que pueden descargar el material escaneando el código QR.
En la representación gráfica se muestran los alimentos, preparaciones y bebidas agrupados en grupos de alimentos sobre un comal de barro. Lo que buscamos hacer, mi compañera Jessica Arellano y yo, fue mostrar instrumentos utilizados en la preparación y el consumo de los alimentos, como el metate, el molinillo y las jícaras. En este tipo de proyecto, nosotras estuvimos documentando alimentos cotidianos, festivos y de temporada, y se acompañaron no solamente de la información nutricional, sino también de los significados culturales. De tal forma que el alimento no solamente fuera transporte de nutrientes, sino también de historias, de memorias, de identidades. Estuvimos recuperando también técnicas culinarias, instrumentos, modos de preparación, adaptaciones en el tiempo y en su preparación, así como frases relacionadas con la alimentación y elementos culturales que ocurren en el día a día de la región. Porque es importante mencionar que todo esto también forma parte de la alimentación. Para ir cerrando, ¿qué es lo que necesitamos? Centrar nuestros caminos, nuestra resistencia en formar profesionales de nutrición y salud que reconozcan la complejidad, que podamos dialogar con otras disciplinas y que volteemos la vista hacia el territorio. Necesitamos desaprender todas estas conocimientos del modelo biomédico y volver a escuchar a las comunidades. Es importante que las políticas públicas se construyan con las personas y no únicamente para ellas. Esto implica reconocer que la nutrición y la alimentación también es una práctica política, que debemos nombrar la justicia alimentaria, los derechos humanos, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, la autonomía territorial, y que considero que esta es una de las formas en la que podemos construir una nutrición y una alimentación saludable para todas, todos y todes. Y pues muchísimas gracias por su atención y quedo pendiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nelly, por tan bella, además, presentación. Vamos a continuar entonces con la siguiente ponencia sobre el sabor de la diferencia, la búsqueda de diferencias raciales a través de estudios de sensibilidad gustativa, a cargo de Abril Saldaña Tejeda. Abril Saldaña Tejeda es profesora asociada del Departamento de Filosofía en la Universidad de Guanajuato. Es una académica feminista enfocada en el estudio de los determinantes sociales de la salud, la genómica médica y posgenómica. Actualmente está explorando las implicaciones sociales, legales y éticas de edición del genoma humano y otras tecnologías reproductivas en América Latina en el marco de un proyecto financiado por la Wellcome Trust. En 2015 fue galardonada por la Academia Británica con el Newton Advanced Fellowship para estudiar la raza, el género y la nación en el contexto de la genómica médica y la obesidad en México. Abril, gracias. Tienes la palabra. Muchas gracias. Pues nos esperamos porque... Ahí está. Muy bien, muchas gracias. Pues voy a empezar con refranes, porque a mí los refranes me emocionan mucho. Y les voy a platicar en lo que estoy trabajando. Soy mucho mejor escribiendo que presentando, entonces si quieren leer algo bien interesante, aquí está, pero yo nomás se los voy a como platicar. Bueno, entonces estuve pensando en refranes sobre la lengua, porque ahora mi nueva obsesión es la lengua. Y bueno, ¿no? El primero, de lengua me como un taco, que quiere decir una desconfianza de lo que otra persona dice. La lengua no tiene hueso, pero corta lo más seguro, que habla, te advierte, ¿no? Del peligro de la palabra. La lengua guarda el pescuezo, que también te dice, ten cuidado con lo que dices. Y bueno, yo estaba pensando en otra que era, tiene la lengua larga, ¿no? Que tiene que ver con las personas chismosas, ¿no? Y a las que se les sale todo, ¿no? No le digas porque tiene la lengua larga. Y entonces empecé a leer sobre la lengua y es re difícil encontrar algo sobre la lengua,
O sea, realmente hemos trabajado poco sobre la lengua, siendo que es un órgano maravilloso, ¿no? Es el órgano del habla, es el órgano del gusto, es el órgano que es un órgano además erótico. Entonces, yo no sé por qué no hemos estudiado más la lengua. Es difícil también buscar cosas sobre la lengua, porque cuando uno pone en los buscadores lengua, salen las lenguas indígenas, sobre todo, la lengua, pero nunca entonces yo ponía como el órgano de la lengua, el órgano, ¿cómo se llama? Cavidad, la lengua lingual, algo como lingual, pero nada, o sea, no hay absolutamente nada sobre la lengua. Pero hay una excepción muy bonita, The Sins of the Tongue, que escribe Carla Macio, en donde ella también se pregunta, bueno, ¿qué pasa con la lengua, no? ¿Por qué si hay tantos estudios sobre el cuerpo nos hemos olvidado de la lengua cuando es un órgano maravilloso, es un órgano que conecta justamente el habla con el gusto? Y dice, la sola invocación de la lengua codifica una relación entre el mundo de la palabra y la carne, del tenor y el vehículo, de la forma y el significado. Y bueno, en términos, esta imagen que ven aquí, porque pues también me fue muy difícil encontrar imágenes en México, cualquier México, del 20, del 19, donde fuera, imágenes interesantes sobre la lengua. Entonces, si alguien encuentra alguna, por favor, que me la mande. Es de 1663, creo, de Whittier, que era un pamfletista satírico inglés, poeta, y el texto dice: ningún corazón puede imaginar a qué extraños fines tiende el movimiento incontrolable de la lengua. Y habla, pues, de la palabra, ¿no? Yo ya avisé a mis hijas que si me tatúo, me voy a tatuar esta lengua con alitas porque me parece maravillosa. En fin, el gusto ha recibido mucho más atención, y aquí le falta una S porque lo estoy pronunciando en cubano, en gusto. El gusto ha recibido mucho más atención, no por la filosofía tradicional. La filosofía tradicional siempre ha menospreciado el gusto y el olfato entre los sentidos, porque pues son sentidos que no nos acercan al conocimiento, ¿no? Por eso no tenemos un arte que tenga que ver con el gusto, aunque ahora podríamos hablar de un arte culinario. No se percibe como tal. O sea, históricamente el gusto y el olfato son menospreciados en tanto que nos acercan a nuestro ser animal, ¿no? Nos deshumanizan de alguna manera. Y bueno, pues no coincidentemente las mujeres nos encargamos de todo aquello que tiene que ver con el gusto en el sentido de la cocina, pero también somos objetos, junto con otras poblaciones deshumanizadas, objetos de los olores, ¿no? Las toallitas estas que se supone que hacen que no olamos a nada, nos dicen, ¿no? De la manera en la que las mujeres son tan centrales para el desprecio del olfato. Entonces, el sabor, y eso es de lo que trata mi presentación, pues es una aproximación al sabor y a su carácter epistemológico, porque si uno piensa en el sabor, en lo que sabe algo, y la etimología de la misma palabra nos habla de saber, de conocimiento, ¿no? Entonces, cuando uno dice saber, ¿no? O sabe a algo, sabe rico, pues hay que preguntarse si sabe, en el sentido del gusto, o si sabe, y a lo mejor no es una dicotomía, ¿no? Un poco lo que tú decías. Y bueno, desde este lugar me pregunto, no tanto qué es el sabor, sino qué hace el sabor. ¿Qué hace el sabor? Un poco pensando en Emily Yates y lo que habla, ella habla de la enfermedad, ¿no? No tanto qué es la enfermedad, sino qué hace la enfermedad cuando la pensamos de una forma o de otra, ¿no? Entonces, pensando en esto, pues mi investigación trata sobre el sabor. Aunque el sabor o el sentido del gusto en la antropología de la alimentación ha tenido atención, no tanto me parece la manera en la que justamente el sabor y el lenguaje se comunican, ¿no? Y es una excepción también que me pareció muy interesante, y ustedes van a saber por qué en un momento, ¿no? Es Elena Maceto, que tiene un artículo muy lindo que se llama... Sí, te vi venir. Sí. Sí, dije, esta va a cambiar en su computadora. Exacto, porque yo pienso que mi cerebro está conectado con la tecnología. Y lo que pasa es que en Guanajuato sí tenemos esa tecnología, donde ya lo había conseguido, ¿no? ¿Qué piensas y cambias? Exacto, pensamos, sí, estamos tan desarrollados. Es que es el de abajo, está como... ahí está. Ay, perdón. Traté de ayudar. Te digo, es que en Guanajuato estamos más avanzados. Pero bueno, aquí nos adaptamos a todo. El sabor amargo, nos dice en este maravilloso artículo Maceto, un acercamiento al léxico
del sabor entre los antiguos nahuas. Nos describe el sabor amargo, el sabor dulce, pero sobre todo cómo lo describen ellos, ¿no? O sea, cómo se describe cuál es en términos de lenguaje. Y me voy a detener en el sabor amargo, les voy a decir después por qué. Shishik, ¿no? Y ella habla del sabor amargo como una descripción de los alimentos de baja calidad, pero la leche cuando está amarga, ¿no? Dice, pero no es una regla general, el chocolate también se describe como amargo. Y habla, tiene un ejemplo muy, muy interesante, muy bonito del significado metafórico, ¿no? Y cómo en el libro 3 del Códice Florentino se describe la decadencia de Toyán y cómo digamos, esta historia involucra también cómo el maíz se vuelve amargo, ¿no? Y entonces me interesa la manera en la que las personas describen el sabor amargo, porque en este momento, digamos, hay un regreso a los estudios biomédicos sobre sensibilidad gustativa, específicamente con un compuesto químico amargo que en los años 30, digamos, se descubre de casualidad, en el que Arthur Fox, un estadounidense, un médico estadounidense, encuentra que hay una sustancia, el PTC, la feniltiocarbamina, vamos a llamarle PTC de ahora en adelante, que encuentra que hay personas que lo pueden probar y hay personas que simplemente no lo pueden probar, no les sabe, digamos, este compuesto químico. Y entonces lo que él hace es interpretar eso, o lo que se hace desde los años 30, y no nada más en Estados Unidos, sino en el mundo, sobre todo en el mundo, digamos, colonial o con una historia colonial, empiezan a usar, digamos, esto como una característica genética, digamos, como un marcador genético. Y un marcador genético que es muy usado para la diferencia racial, ¿no? Para establecer ciertas categorías raciales en el mundo. En la India hay un libro muy interesante, creo que eso está en la siguiente diapositiva, en fin, ahorita voy para allá. Lo que quiero decir es que no solamente en México, pero empieza con esto, ¿no? La sensibilidad gustativa, Parr, que es también un estadounidense, en el 33 él digamos, advierte que la sensibilidad gustativa podría convertirse en una herramienta poderosa para determinar las afinidades raciales de los pueblos del mundo. Entonces, pues básicamente se clavan en la sensibilidad gustativa a través de este compuesto químico, y la forma en la que lo hacen y lo siguen haciendo hoy en día, pero con otro enfoque, es dándole a probar, digamos, a las participantes y preguntándoles si les sabe amargo o no. O sea, si pueden percibir este sabor amargo. Por eso el libro, digamos, el trabajo de Maceto me pareció muy interesante, porque hay que entonces preguntarse cómo describimos el sabor amargo y quién lo describe, ¿no? ¿Cuál es esa subjetividad que pasa por describir los sabores? Entonces, bueno, eventualmente en los 80s pasamos de un compuesto a otro, que básicamente también es un compuesto amargo, del PTC al PROP. Y pasamos en los años 80 por dos razones. Primero, porque había una discusión muy fuerte durante muchísimos años, que además pasaron por alto, que bueno, pues hay que ubicar esto en un periodo de eugenesia también, ¿no? En donde pues no importaba que el PTC fuera tóxico, había que clasificar a las razas. Y entonces, bueno, había una discusión sobre toxicidad que supuestamente la resuelve este otro compuesto que es el PROP, pero también porque hay una nueva agenda que es incluir la enfermedad en todo esto. Es decir, mientras que en el siglo XX estos estudios de sensibilidad gustativa se enfocaron exclusivamente en la clasificación racial, ya en este momento, desde el 80, se empieza a pensar en la enfermedad, en cómo esta sensibilidad gustativa también nos podría decir algo sobre el sujeto y algo sobre el cuerpo enfermo. ¿Me pasa aquí? En Brown Skin, White Coats, Mukherjee hace también un estudio, digamos, de cómo estos estudios durante el siglo XX se llevaron a cabo en la India, ¿no? Y la obsesión que tenían por elaborar estos estudios, que después eventualmente un biomédico que se llamaba Kalmus, que también trabaja mucho en México durante los años 60, transformaron para hacer rangos, es decir, ya no significa, o sea, ya no te preguntaban si lo podías percibir o no, sino cuánto, del 1 al 10, ¿no? Dime qué tan amargo te parece, ¿no? Cosa que se vuelve mucho más subjetiva. Pero un poco lo que nos dice Mukherjee es que lograron convertir con estos estudios de sensibilidad gustativa al sabor amargo, lograron convertir el carácter notoriamente elusivo del sentido del gusto y también subjetivo en algo concreto, medible, estadístico, visual.
es decir, se hace científico, ¿no? Y entonces le da como esa autoridad científica a la diferencia racial. Entonces, bueno, digamos, lo que he encontrado últimamente, sobre todo en los últimos, 10 años, un poco menos, es como un regreso a estudios de sensibilidad gustativa en México, ¿no? Entonces, estos estudios de sensibilidad gustativa son muy parecidos a los que se hacían en el siglo XX, pero ahora se ubican más en la variabilidad genética mexicana y en, digamos, establecer una realidad racial a partir del mestizaje, ¿no? Un mestizaje que tiene como una tensión también gradual, así como la del gusto o la del sabor amargo, entre, digamos, ancestrías indígenas, ancestrías afromexicanas o ancestrías europeas, ¿no? Entonces, y también, digamos, como les estaba yo platicando, en cómo estos estudios pueden servir para elaborar ciertas teorías sobre obesidad y sobre riesgo a la obesidad. Entonces, por ejemplo, Barajas Ramírez hacen un estudio no recuerdo cuál es su muestra, pero es una muestra, de hecho, 76 adultos mexicanos. O sea, y esto es importante porque nos muestra, digamos, qué tantas conjeturas y qué tipo de muestras están usando, ¿no? En el sentido de su poder estadístico, sobre todo. Entonces, bueno, y cito aquí a Barajas nada más para darnos una idea de lo que encuentra. Nuestros hallazgos son el resultado de la importante contribución de los grupos nativos a la variedad genética mexicana, compuesta principalmente por mestizos, como resultado de la mezcla de grupos amerindios, así como españoles y africanos. Podría estar relacionada con la existencia de caracteres africanos en esta región de México como resultado de la trata de esclavos ocurrida en la época colonial. Entonces, volvemos un poco como digamos, a reificar la raza, la diferencia racial en México, pero esta vez a través de la comida, ¿no? Y entonces, pues uso en la diapositiva pasada ya está la pintura de castas, porque finalmente fue un sistema clasificatorio muy importante que incluía la comida como el elemento principal para clasificar, ¿no? Y entonces, cómo, digamos, la comida pasa de la pintura de castas para poder tener, digamos, esta clasificación racial y no perderse, digamos, en esta diferencia, pasamos de la alimentación en estas pinturas al laboratorio, ¿no? O sea, ¿y qué pasa, digamos, en esta transición de la pintura de castas al laboratorio? Y qué digamos, que nos dice de la diferencia racial. Ay, perdón. Y esto me parece que es importante verlo desde una lógica de mestizaje, ¿no? Que es la que de la que nos habla Mónica Moreno, en donde el mestizo pierde, digamos, su historia racializada, ¿no? O sea, hablar de mestizaje es justamente negar nuestras prácticas racistas por las que la comida cruza de una forma tan directa, ¿no? Y al perder, digamos, esta historia racializada en un término como el mestizo, que además en México se vuelve nacional, es decir, mexicanos, aquí no hay racismo porque todos somos mexicanos y todos estamos mezclados, adquiere, digamos, una importancia, por un lado, en términos de su poder de esconder este racismo, pero también en este caso adquiere una importancia médica en el sentido de la salud pública, ¿no? Esto se hace por la salud de los mexicanos. Siento que estoy en playa. En este otro estudio, también con Barajas Ramírez, pero con otros investigadores de otros lugares, va a Guanajuato y a Hidalgo. Dice, las poblaciones en las que se realizaron las pruebas de sensibilidad gustativa en este estudio, Guanajuato y Hidalgo, se encuentran en la zona del centro de México, y aunque no se cuenta con información precisa de la carga genética de estas poblaciones en particular, es probable que por su cercanía la composición genética sea más similar a la Ciudad de México, con una mayor carga genética de población amerindia, lo que podría conferirles el efecto de poseer una menor sensibilidad al estímulo amargo PROP y que podría ser el resultado de la adaptación al ambiente y a la dieta. Entonces, digamos que nos vamos acercando, las poblaciones europeas por lo general se clasifican como tasters o como gustadores, y las poblaciones amerindias se clasifican, aunque como ya vimos, como hay un rango, digamos, en no catadores en español, ¿no?
Entonces, empiezan a acercarse, digamos, a ideas o a teorías que no nada más, digamos, le dan una realidad biológica a la diferencia racial, sino también le dan un vínculo, digamos, con enfermedades, como bien ya lo presentó aquí Nelly, justamente con enfermedades como obesidad, pero también enfermedades como COVID, en términos de comorbilidad, ¿no? Entonces, bueno, estos estudios también simplifican un montón la historia, ¿no? Es decir, asumen una historia de esclavitud, asumen y refuerzan, digamos, esta idea del mestizo y de la importante contribución, ¿no? Como si fuera una contribución y no, aquí estaban, ¿no? Y entonces, bueno, debido a la asociación en la sensibilidad gustativa y la preferencia alimenticia, los mexicanos podrían presentar, pues, enfermedades. También se hablan, por ejemplo, se refieren todavía a estos estudios en el 2016 a componentes ancestrales caucásicos, ¿no? Que es un caucásico, digamos, tiene un peso tremendo racial y racista predominante en el mestizo mexicano. Y con esto, básicamente lo que quiero argumentar o lo que quiero mostrar es que el privilegio de los orígenes blancos y la herencia genética ancestral de los mestizos mexicanos aún se sustentan ideas persistentes sobre la indigeneidad y la enfermedad. Es decir, esta idea que hay ciertos orígenes en el mexicano mestizo que lo hacen enfermo, ¿no? O que lo acercan a esta enfermedad. Y lo que quiero es, digamos, con esto, es preguntar qué sucede con el sabor y con la sensibilidad gustativa cuando se medicaliza o cuando se vuelve un objeto médico, y también qué sucede con el sujeto sensible, ¿no? ¿Qué hace del sujeto sensible? ¿No? ¿Qué hace no solamente preguntarnos a qué sabe lo amargo, sino cómo se supone que tendría que saber lo amargo? Entonces, no nada más describe un sabor, sino también lo crea. ¿En dónde se coloca el carácter de construcción cultural del gusto que tanto nos habla la autora la autora Maceto, ¿no? En el caso de los náhuatl, que nos dice, es un constructo cultural? Entonces, ¿cómo pensamos en un constructo cultural que se biomedicaliza y cómo esto lo desplaza, digamos? ¿En dónde queda la metáfora de la que nos habla Maceto, ¿no? La metáfora en donde, por ejemplo, pensar el sabor amargo de la represión, o lo amargo que te sabe una mala noticia, ¿no? O lo amargo que sabe el desamor, cuando el sabor pasa por la experiencia antiséptica de un laboratorio. Algunas investigaciones, me dicen si ya algunas investigaciones se han enfocado más en el microbioma, o en la ok, sí, fácil. Tipo, 3 segundos. Se han enfocado más en el microbioma, ¿no? En el microbioma oral, ¿no? Y entonces en ese ecosistema, yendo a lo no humano, ¿no? Entonces, que también es fascinante. Y sería maravilloso que pensáramos en las bacterias y en los ecosistemas maravillosos y en lo no humano que viven en nuestra boca, si no se estuvieran también racializando, en el sentido de que hay estas poblaciones europeas que se distinguen de los indígenas puros, digamos, que tienen un microbiota sano, tradicional y maravilloso, cuando en realidad es también, digamos, un proceso de racialización muy interesante, ¿no? Y bueno, como no tengo tanto tiempo para hablar de todo esto, pues sí, o sea, pensando, digamos, en la forma en la que las historias coloniales de violencia se genetizan, reiteran ideas biologizantes sobre la diferencia y refuerzan la tensión constante entre la pureza y la mezcla racial que encarna el mestizo. Bourdieu nos dice en Distinción que el gusto es un principio de clasificación, pero yo diría que es algo más, porque lo clasificado ya existe, se genera, digamos, se construye para después clasificar. Yo me preguntaba también por el tema de la agencia y el sujeto sensible. O sea, ahora resulta que a mí no me gustan los esquites, sino que es a mi microbioma o a mi genética o a mis alotipos a los que les parece fascinante un esquite, ¿no? O elote desgranado, como le decimos en Monterrey, porque ahí sí hablamos bien. Pensaba, por ejemplo, en la comida de plástico que es tan usada en los programas de nutrición para decir, tienes que comer chícharos con una pieza de pollo de plástico, porque entonces cómo, digamos, desajustamos o desplazamos el sabor de la comida para educar el deseo y el gusto. Y pensando en lo que se decía ayer sobre no todo es ley porque hay que consumir, pero para consumir nos tiene que gustar. Entonces el sentido del gusto me parece una cosa que hay que pensarla mucho más.
Y pues ya acabé porque se me acabó el tiempo, pero bueno. Abril, excelente. No te sobró tiempo como a mí, pero bien. Muchas gracias por esa entrada tan interesante en el gusto. Vamos a escuchar ahora a la colega, amiga, culpable de que yo esté aquí además, igual que Yari, Miriam Bertrán Vilá. Miriam va a hacer una presentación sobre la obesidad como problema social, de la salud pública a la estigmatización. Ella es profesora e investigadora titular del Departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, maestría y doctorado en Antropología Social y Cultural, licenciatura en Nutrición, autora de varios libros, capítulos de libros y artículos en revistas especializadas. Además de su docencia en México, ha sido profesora en Brasil, Colombia, la he llevado varias veces, Guatemala, Francia y España. Participa activamente en grupos de investigación como área de investigación en educación y salud en la UAM Xochimilco, miembro del Observatorio de la Alimentación del Parque Científico de Barcelona, Universidad de Barcelona, España, miembro de la Red Institucional de Alimentación y Cultura de Brasil, asesora del componente de hábitos y seguridad alimentaria, la Encuesta Nacional de Situación Nutricional 2015 en Colombia, y líneas de investigación en alimentación, cultura y salud, globalización y vida cotidiana. Miriam, tienes Muy la bien, palabra. muchas gracias. Muchas gracias por estar todos aquí. Yo también voy a agradecer a mis alumnos que vinieron voluntariamente, ¿verdad? Porque de ninguna manera hubo ningún tipo de coacción, que quede claro. Digan que fue espontáneo. Que les gusta. Que les gusta, exacto, que les gusta. Y bueno, pues gracias desde luego al CEICH y al CIALC de la UNAM y al empuje de Ayari, que me empuja a todo, porque si fuera por mí yo iríamos caminando nomás, pero pues Ayari me empuja a todo, ¿no? Y gracias también a mis compañeras de Hilar, en particular las que vinieron de fuera, a las que quiero mucho, a todas las quiero mucho, pero ellas ahora las quiero más porque vinieron de fuera, ¿no? O si no, no volvemos. Exactamente, exactamente. Bueno, un poco voy a retomar algunas de las cosas que han dicho ya mis compañeras, ¿no? Ciertamente lo del tema del gusto no lo había visto venir, ¿no? Sí es una novedad porque es una cosa que además insisto mucho con mis estudiantes en que la nutrición tiene que pasar por el gusto, pues, ¿no? Y que en ese sentido, quienes controlan el gusto no son los nutriólogos, sino es, por una parte, la industria alimentaria y, por otra parte, las licenciaturas en gastronomía, ¿no? Entonces, si no se ponen las pilas, chicos, pues no tienen mucho que hacer en el mundo, francamente, ¿no? Pero bueno, esta clasificación ya y del uso del gusto en una clasificación. Ahora, suena absolutamente lógico porque si hemos visto, pues, ¿no?, que hay una voluntad continua, pues, ¿no?, de estandarizar las cosas, o sea, en ese sentido, pues, ¿no?, y de controlar los cuerpos, es lógico también pensar, ¿no?, que el sentido del gusto estaba por ahí. Bueno, de lo que yo voy a hablar hoy es, ¿dónde apunto, según ustedes? Ya, bien. Al aire, sí, pero ciertamente es al revés. Bien, yo voy a empezar mi ponencia con esta cita que la retoma Joel Vargas en su libro sobre los cuerpos anormales, ¿no? Y es esta cita de Francisco de Paula y Miranda, que en 1947 dice: el problema de la nutrición del pueblo es el más importante de los problemas del Estado. Y entonces el día que hacíamos la presentación de ese libro, yo hice una broma que dije: un shot por cada vez que hayamos oído que la nutrición es el principal problema de México. Acabamos borrachos, ¿no? Borrachos rápidamente. Es más, Francisco de Paula Miranda lo dice en 1947, pero eso ya se había planteado como uno de los grandes problemas nacionales, ¿sí?, para el control de la población indígena, básicamente, desde el origen mismo del Estado-Nación independiente en México. Ajá. Lo que me parece también muy interesante, que me parece tan vigente, tan escalofriantemente vigente, es esta idea de que ya dice Francisco de Paula, que es que no afecta solo a la salud, sino que también afecta a la economía del país. ¿Le suena? ¿Le suena esto? De lo que el costo de la obesidad, el costo de las enfermedades crónicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una cosa que está como presente. No hay solo una intención del control
digamos, lo que come la gente, cómo come la gente, de su salud, sino que también eso es necesario para que no se desborde los problemas económicos del país, ¿no? Bien, cuando nosotros oímos hablar sabemos pues, ¿no?, cuáles son los problemas de la situación nutricional de México, puse en negro los que también son parte, pero de los que no se hablan, y puse en rojo los que son parte y de los que se hablan todo el tiempo, ¿no? Entonces nosotros tenemos en México hoy una desnutrición crónica, es decir, un retraso en el crecimiento de la población infantil menor de 5 años que acaba de subir, nada más que el instituto en la encuesta dice que subió 4 puntos porcentuales, de 12 a 16. Entonces, cuando uno busca como la explicación que da la encuesta, dice que es irrelevante. No me lo parece, porque 4 puntos porcentuales de 12% es el 30%. O sea, es una tercera parte del aumento. No me parece irrelevante, pero es irrelevante en la encuesta, ¿no? La prevalencia de anemia en mujeres, adolescentes y adultas, adolescentes y adultas, básicamente en edad reproductiva, llega hasta el 16%, que el otro día yo me azoté diciendo que era el 30%, en una reunión que tuvimos con Ayari, pero no, 16%. Sí, pero de todas maneras, hay deficiencias de micronutrientes en preescolares y escolares que van entre el 20 y el 30% en deficiencia de hierro, vitamina B12 y vitamina D. La vitamina D es la más alta, pero de todas maneras en hierro llega entre 20 y 25%, ¿sí? Y bueno, y tenemos los otros problemas que son los que dominan hoy toda la narrativa de los problemas de nutrición en México, que son las prevalencias de sobrepeso y obesidad en adolescentes, niños, adolescentes y adultos, consumos elevados de alimentos de alta densidad energética, bebidas azucaradas en todos los grupos de edad, aunque sabemos que la gente reconoce, ¿no?, o ha oído hablar, pues, ¿no?, de que es un problema, que es un riesgo, pues, ¿no?, para la salud. Y también, pues, las altas prevalencias, sobre todo de hipertensión y diabetes mellitus, ¿no? Entonces, bueno, hay una narrativa ya muy bien establecida, ¿sí?, de que la obesidad es el principal problema de nutrición y salud en México, y de hecho, de los otros problemas, de la anemia, del retraso en el crecimiento, etcétera, de eso no se oye hablar, eso no está en la prensa, eso no está en los programas de gobierno, eso no se anuncia ¿cómo se llama? No se anuncia en la mañanera, no, eso no es un tema, ¿no? Y es más, nosotros sabemos que en México el 50% de la población tiene algún grado de inseguridad alimentaria, es decir, que no tiene acceso suficiente a una alimentación suficiente, adecuada, continua, ¿no? Y culturalmente, ¿cómo se llama? Culturalmente apetecible, pues, o sea, que sea parte de su cultura, pues, ¿no? Hay una constante omisión de la doble y triple carga de malnutrición. De eso no se habla jamás. Ajá. Y bueno, en algún momento, pues, uno de los encargados básicamente del tema de la desnutrición, en algún momento le puso, si nosotros hablamos de 16%, le puso cifras, pues, ¿no? ¿Cuántos millones de niños es eso? Sí, porque ese 16% pues acaba siendo una cosa como muy relativa, claro, entre el dato del 25% de obesidad o 35% de obesidad y 35% de sobrepeso, etcétera, pues, ¿no? Entonces, ante ese dato y lo que cuesta, ¿no?, que ese es el punto, lo que cuesta. Ajá, entonces digamos, todo el mundo reconoce pues la relación entre la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles, y que eso viene de una forma particular de comer, que a lo más que se ha llegado a decir es que es resultado de un ambiente obesogénico, es decir, que la alimentación, esos alimentos son los que están presentes. Pero como mencionaba Nelly, no se habla de las condiciones estructurales, no se habla de, por ejemplo, el reparto de las tareas domésticas, no se habla del tiempo de las tareas domésticas, no se habla del tiempo que se tiene que llevar al trabajo, no se habla de los conflictos domésticos, ¿no? No se habla de las tensiones que tiene la población, no se habla de la importancia de la satisfacción de la comida, etcétera. Todo eso no está puesto, ¿no? Incluso en algunas guías que se habla de que la dieta saludable es más barata, pues se habla de algunos platillos y cosas, y se hacen ¿cómo se llama? Se hacen costos, pues, ¿no?, de cuánto cuesta, ¿no?, comer con frutas, verduras, con no sé qué tanto. Pero bueno, como me han dicho a mí una y otra vez en el trabajo de campo, mire, señorita, si yo le compro estos a mis hijos y no les gusta, es una pérdida de dinero.
Por lo tanto, yo tengo que asegurarme que lo que yo compre se coma, porque no puedo correr el riesgo de que los niños no se lo coman. Claro, la pregunta es por qué los niños no se lo comen o por qué no se obliga a comer, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que, por cierto, acaba de salir publicado ya por fin, después de años, ese artículo sobre la que hice en conjunto con un colega psicoanalista sobre las reacciones de rechazo a la comida socioculturalmente y que lo encontraba en el consultorio, pues, ¿no? Entonces hicimos ahí un análisis conjunto. Bueno, el problema de la salud en México a partir de la obesidad se instala como parte del gobierno o como parte de acciones de gobierno a partir de un llamado de la OCDE. No es porque México haya hecho una reflexión. México ya venía teniendo cifras de obesidad altas desde finales de los 90, yo diría. Incluso ya en 1988 la encuesta de adultos ya muestra que hay un problema de obesidad que está presente y que está relacionado con las causas de enfermedad, pero eso no se va atendiendo hasta que la OCDE, por vía de su secretario mexicano en ese momento, José Ángel Gurría, le hace un llamado a México y le dice: atención, la obesidad y la carga que tiene sobre las enfermedades crónicas va a tener un problema financiero en el sistema de salud. Y es ahí cuando se manda a llamar al secretario de Salud, que es en ese momento el doctor Córdoba Villalobos, y el doctor Córdoba Villalobos en tiempos de Felipe Calderón, no es cierto, en tiempos de Vicente Fox, en tiempos de Calderón, pues manda a llamar también a un funcionario y le dice: tenemos un problema de obesidad, ¿no? Y manda a llamar al que era en ese momento el director del CINIS, del Centro de Investigación en Nutrición y Salud, y Juan Rivera sí le dice a Córdoba Villalobos: aquí hay un problema, esto es un problema muy complejo. Y Córdoba le dice: pero yo soy un funcionario y necesito tener una solución práctica. Y entonces ahí, con las encuestas que tienen sobre los datos del consumo de bebidas azucaradas y el exceso de calorías a partir de las bebidas azucaradas, se empieza a establecer la estrategia de la salud alimentaria. Ahora bien, lo que quiero decir con esto es que el punto central que mueve es el costo financiero de la obesidad y de los gordos. Ojo, porque no es la obesidad como algo abstracto, sino es el costo financiero del gordo. Eso, que a mi modo de ver es un argumento profundamente neoliberal, ¿sí?, no ha cambiado en nuestra aparente gobierno progresista antineoliberal. Sigue siendo exactamente el mismo discurso. La obesidad se tiene que luchar contra eso porque le cuesta al Estado mucho dinero. Y esos gordos siguen siendo sujetos hoy de ser disciplinados, ¿no?, en su forma de comer. Tratando de disciplinar el ambiente, sí, no lo voy a negar, efectivamente, pero sin considerar, insisto, las condiciones socioeconómicas. Bueno, en ese sentido, claro, ¿qué es lo que tenemos? Pues diferentes, o podemos ver esto desde diferentes puntos de vista de cómo se define la obesidad, ¿no? La OMS, en general, define la obesidad como el desbalance energético. Es decir, la diferencia entre lo que se consume y lo que se gasta, entre la ingesta y el gasto. En ese sentido, ¿qué es lo que hay que hacer? Disminuir la ingesta, es decir, disminuir las calorías y aumentar el gasto, ¿sí? Todas aquellas estrategias que tiendan hacia eso o que busquen esos, las que están hoy subyacentes a todas las estrategias en salud pública hacia eso. Pero desde una perspectiva sociocultural, pues nuestro referente Sobal, ¿verdad?, que es el primero que hace como la gran explicación de esto en un texto que, digo, es de los años 90, pero sigue siendo muy, pues yo creo que sigue siendo muy vigente, que es la medicalización y la demedicalización de la obesidad, ¿no? Señala en la perspectiva sociocultural, la obesidad es la medicalización de la gordura, el fatness, no me encanta esta traducción al español, pero bueno, es esto, ¿no?, que es un concepto que somete al uso de mediciones, de estadísticas y tratamientos, ¿no? Entonces es la construcción, ¿sí?, es la medicalización, la transformación de las corporalidades en enfermedades, pues, ¿no? Eso lo escribe Sobal antes incluso de que la OMS decide que la obesidad es una enfermedad.
O sea, él está viendo que eso va a llegar ahí y luego se da una discusión y se acaba instalando ya como una enfermedad crónica, pues, ¿no? Cuando yo era estudiante de nutrición, que tampoco hace tantos años, sí hace, pero no tantos, unos 30 más o menos, un poco más. Sí, más o menos, un poco más, unos 35. La obesidad no se consideraba enfermedad. No era considerada enfermedad. De la misma manera que la desnutrición no se considera enfermedad. ¿Sí? Sin embargo, hoy sí. Hoy sí, y esa fue una discusión muy importante, ¿no? Y bueno, en ese sentido yo retomo algunas autoras como Resker y Co., que dice, bueno, el cuerpo finalmente es un símbolo de algo y tiene su capacidad de agencia, ¿no? Y que es importante siempre considerarlo en términos de lo que representa y cómo, pues, actúa socioculturalmente, ¿no? Y bueno, y finalmente, pues, Sobal retoma, pues, la idea en cómo la gente, pues, en términos de la obesidad, cómo se activa, digamos, o cómo tenemos que considerar cómo la población activa e interactivamente percibe, experimenta, interpreta, define, simboliza, negocia, gestiona y manifiesta pues la obesidad, enfocándonos en sus construcciones sociales, culturales y cognitivas, de su propia corporalidad y de la relación con los otros. Bueno, pues, ¿no? El ideal corporal, pues, no es una cosa que tampoco nos inventamos antier, es una cosa antigua, pues, ¿no? Y, pues, cuando menos Vigarello señala que desde la Edad Media se han documentado las ideas diferenciadas, pues, ¿no? De la delgadez, y los gordos según sexo, pero también según sexo y según estrato social. No es lo mismo ser un gordo opulento, rico, como el señor burgués, ¿no?, que ser que ser un trabajador de la construcción o un trabajador, digamos, de otro tipo de trabajo, digamos, más manual o lo que sea, gordo. No es lo mismo un gordo rico que un gordo pobre, no es lo mismo una mujer gorda rica que una mujer gorda pobre, no es lo mismo una mujer que un hombre gordo. Es decir, está súper interseccionalizado, ¿no? Pero ya en el siglo XVII está planteado como una cuestión moral. Y el término de la cuestión moral es un asunto que sigue estando presente y que en un texto ya muy viejo mío yo lo utilizo, lo retomo para decir que la orientación alimentaria, ¿no?, se puede reducir a decir que son como los 10 mandamientos: no comerás, no beberás, no tendrás impulsos, controlarás tu apetito, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas que está como muy planteado. Pero bueno, pues es un poco esta cosa. Ahora, por eso les decía, la obesidad no es toda ella, pues, ¿no?, una figura como tal. Sin embargo, claro, la forma en cómo se vive es diferente, pues, ¿no? Y bueno, efectivamente hay cambios en la imagen corporal, ha habido una presión más hacia los cuerpos más delgados, pues, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, que lo retomé de un texto que también yo tengo, la diferencia de cuánto pesaba y medía Miss Suecia, ¿no?, en los años 60, y en los años 90, ¿sí?, por ejemplo, ¿no? Y hay una diferencia. Y el otro día yo hice un ejercicio con mis alumnos de cuánto es el índice de masa corporal de 19 y de 24. Los dos aparentemente son igualmente normales, sin embargo la diferencia es de 10, 12 kilos, ¿no? Eso en términos de su interacción social es muy distinta. Ese otro que me encanta es el de todos los cuerpos, del anuncio de Dove, no sé si lo alcanzan a ver, eso se supone que son cuerpos redondos, se supone, que es la línea curve, no me jodas. Solamente quisiera decir también que las mujeres mayores de 50 no estamos representadas. Qué bueno, no nos exponen. Además, queremos una línea aging. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿en qué se convierte la salud pública? Pues en una intención continua, pues, ¿no?, de las medidas corporales. Y esa es la obsesión todo el tiempo. Y esa obsesión sigue estando presente. Y es el punto central. Y no hay nada que le haga más ilusión a nuestros estudiantes de nutrición el día que se aprenden a pesar y medir, el día que aprenden a hacer cálculo dietético, ¿no? Entonces está bien, no hay de otra, no tenemos en este momento otra forma, digamos, no podemos dejarlos ajenos a eso, pero sí que es un planteamiento que hay que hacernos si es que sigue valiendo la pena insistir en ese aprendizaje, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, pues, se traslapan todos estos ideales de salud con ideales estéticos, pero también con reglas
con reglas morales y, como les decía, hay más presión sobre las mujeres y hay más presión por la narrativa del impacto, ¿no? Esto no es tampoco nuevo, es lo que les decía en el libro de Joel. Él muestra, pues, ¿no?, que las mediciones corporales para la definición de lo normal, ¿no?, en una voluntad eugenésica de la que hablaba hace un momento Abril, pues, ¿no?, y que yo, porque no me atrevo a llamarlo como tal eugenesia, no porque no lo sea, sino porque no tengo suficiente, digamos, profundidad en el tema en decir que esto de ahora es una voluntad eugenésica, le llamo la eugenesia soft, ¿no? Un poco como decir, bueno, hay una intención de modular todos los cuerpos de normal, pero es que cuando uno ve, pues, ¿no?, cómo esto tiene 100 años, pues, ¿no?, de control corporal a partir de las mediciones para la clasificación de los cuerpos, ¿no?, cuerpos que si son de determinada raza, que en su versión más también light, que es la etnia, pues, ¿no?, que si es por cuestiones genéticas, que si es por la variedad genética, etcétera, y que lo que en todo caso es un hecho es que todo el mundo debería comer de la misma manera para controlar las medidas, pues al final de cuentas tiene la misma vocación, que es la modulación de los cuerpos, el control de los cuerpos con la educación de una determinada forma de vivir, de comer, etcétera. Una vez más, sin considerar todos los determinantes sociales, pues, ¿no? Y bueno, pues eso, digo, tiene que ver con todo este proceso de la medicalización de la vida cotidiana y lo que Jean-Pierre Paulin llama de la nutricionalización de todo lo que tiene que ver con la comida, en donde obligamos a la gente a que sepa lo que es el índice de masa corporal, las calorías, los antioxidantes, las grasas saturadas, las grasas insaturadas. Yo me acuerdo de una profesora histórica de nosotros en la UAM, que el día que salieron los sellos, las carcajadas, porque ella decía, ella llevaba, o sea, se acaba de jubilar después de 50 años de cotizar en el ISSSTE, literal, ¿no? Bueno, entonces, después de 50 años de haber hecho trabajo de campo en cualquier zona rural de este país, ella dijo, ¿y de qué sabe la gente de las grasas trans? O sea, de veras eran a las carcajadas, pues, por no llorar, desde luego, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver un poco con todo esto, ¿no? Ahora, el asunto es, ¿qué es lo que está dominando? Pues el desbalance energético, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿en qué están basados los tratamientos? Pues en la práctica clínica está basado en los planes alimentarios de restricción dietética, en la cirugía bariátrica, que es una cosa violentísima, pero ¿de qué se trata? De que la gente, por todos los medios, coma menos. Así sea alterando sus cuerpos directamente, pues, ¿no? Haciendo más actividad física, ¿sí? Y, o generando toda una serie de fármacos que alteren el apetito y la absorción de alimentos. Y ojo, hoy el Ozempic es responsable de 1/3 del Producto Interno Bruto de Dinamarca. Se los vuelvo a decir, el Ozempic tiene dominado el Producto Interno Bruto en Dinamarca porque es el fármaco de mayor crecimiento económico en el mundo. ¿Qué es lo que ya están empezando a salir, como no podía ser de otra manera? Pues no, los efectos secundarios, pero ¿qué es lo que hace los Ozempic? Eliminar el apetito, disminuir el apetito, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la idea. Vamos a restringir lo que la gente coma, no importa el método. Por otra parte, ¿qué se hace en la salud pública? Otra vez, la promoción a la salud y la orientación alimentaria, la limitación del acceso a la comida alta en azúcares en forma de reglamentos, prohibiciones, impuestos, etiquetas, ¿no? Y las recomendaciones de actividad física, donde al final de la película lo que acaba estando en el centro es la responsabilidad del sujeto. Esa responsabilidad del sujeto, ¿a qué lleva? A la estigmatización. Si el sujeto, ¿no? Si el sujeto es el responsable último de sus decisiones alimentarias, ¿sí? Si todo el sistema alrededor de la salud pública y de la práctica clínica está basada en el control del impulso de comer, aquel sujeto que no es capaz, digamos, aquel sujeto que tiene obesidad es porque no es capaz de controlar o de tomar decisiones adecuadas. Eso es a lo que lleva la estigmatización, ¿no? Y bueno, pues nuestras autoridades, que ya lo hemos utilizado todas, porque es que nos va a dar días y días, sí. Días y días, de veras. O sea, ¿cómo es posible? Pues, ¿no? El sujeto tiene un cuerpo dulce, ¿no? Tiene un cuerpo enfermo porque toma malas decisiones y además come de la basura, ¿sí? Es más estigmatización, no es posible. Y además nos cuesta
¿no? Entonces está el flaco cargando al gordo y el gordo, fíjense la cara que tiene el gordo tiene cara de displicente, ¿sí? Bueno, eso es, yo solamente quiero decir que este panfleto del Fisgón nos va a dar años y años, y el Fisgón además tuvo a bien acusarnos, porque además nos acusaron cuando hicimos un escrito quejándonos por eso, nos acusaron de que no habíamos entendido nada. Además de todo, nos mansplaineó el hijo de su madre. En primera, que si estábamos compradas por quién sabe quién. Y en segunda, que nosotros no habíamos entendido por qué eso no es body shaming. Y lo dijo tal cual. Es que bueno, con Abril fuimos coautoras de ese documento. Tú también estabas en... No, exacto. Entonces, bueno, en fin. Pero es que la obesidad pues es responsable de todo, ¿no? Parece que es como el responsable de todos los males, es el responsable de todos los problemas que hay en el mundo por el costo financiero, ¿no? No vaya a ser que en este capitalismo financiero, ¿no? Entonces ahora resulta que son los cuerpos, ¿no?, los que están poniendo en riesgo, el costo financiero de la salud. Entonces, pues bueno, no hace mucho, El País periódicamente lo saca un artículo que señala, que muestra todos los estudios que dicen que la principal causa de enfermedad y muerte en el mundo es la pobreza, period. Punto y seguido. Bueno, ¿y cómo es el resultado? ¿Cómo lo vive esta población? Pues esta población, si se atreve a salir y a presentarse como un personaje público, cuando Early, que es esta influencer mexicana, tuvo a bien hacer una campaña para Nike con aras de la inclusión, fue sumamente vilipendiada. O sea, el hate en redes fue gruesísimo. La verdad que fue muy vergonzoso, muy vergonzoso, pues, ¿no? Ella tuvo que además acabar saliendo a los medios a decir que ella estaba sana. ¿Y si no qué? ¿Y si no lo estuviera qué? ¿No? Pero bueno, ella tuvo que salir a los medios a decir que ella tenía su cuerpo y que lo abrazaba y que todo lo demás, pero que ella periódicamente se sometía a análisis para ver que estuviera sana. Y entonces estamos cuestionando la salud de la gente todo el tiempo, nomás, ¿no? Bueno, esto tiene muchas manifestaciones en estigmatización y discriminación en personal de salud, que ya voy a terminar, digo, solamente hay muchos estudios que muestran, ¿no?, el sesgo de peso. Solamente quería poner este dato aquí, que no se va a ver, pero se los voy a decir porque yo tampoco lo veo. Este es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. La encuesta de adolescentes sobre salud mental saca unos datos sobre las conductas alimentarias de riesgo, ¿no? Entonces, en este contexto contra la obesidad, pues tampoco es de extrañar que algunas veces, ¿sí?, el 23% de los adolescentes les ha preocupado engordar, el 30% siente que ha comido demasiado, el 3% ha hecho ayunos, el 6.5% ha hecho dietas para bajar de peso y el 7.7%, cuando menos algunas veces, ha hecho ejercicio en exceso de peso, ejercicio en exceso para tratar de bajar de peso. Entonces, esta estigmatización tiene sus impactos en salud mental. Eso es todo un tema, pues, ¿no? Pero es desde luego, en este momento, por eso mencionaba... Shut up. Por eso mencionaba Nelly que pues no estamos de acuerdo en que se esté pesando y midiendo a los niños en las escuelas, porque bueno, o sea, estos datos, pues, ¿qué onda? ¿No los vamos a considerar? ¿No? Entonces, pues bueno, en fin, en resumen, pues, ¿no?, es importante que el estigma de peso sea una cosa tomada en serio y no solamente mencionada como sí, vamos a tratar de no estigmatizar, porque hay toda una narrativa instalada y como dice Julie Goodman, pues uno de los efectos de la atención sobre la obesidad es una nueva libertad para demonizar a los cuerpos gordos bajo el amparo de la salud. Entonces, pues bueno, fin. Bueno, muchas gracias. Nos quedaríamos acá escuchando a las tres panelistas mucho rato, pero aquí nuestra coordinadora nos dice que avancemos para darle paso a los demás espacios que se tienen preparados. Ayer Ayari nos decía en el tema de los paneles cuál es el hilo conductor. Creo que aquí el hilo conductor entre las tres presentaciones es muy claro. Solo destacar que el hilo conductor creo que inició desde la presentación de Lilla y que en esta perspectiva de aportar al panel estas reflexiones desde esta perspectiva de cuerpo-territorio, no tanto
el alimento como un acto político, sino el comer como un acto político, cosmopolítico, dijiste, y la posibilidad, diría yo, de un acto vinculado a sujetos multisituados, y yo creo que varias de las presentaciones han planteado esto. Yo quisiera destacar, para darle paso a las preguntas, que sé que hay muchas, muy rápidamente, de la primera presentación de Nelly. Me parece muy importante esta perspectiva con la que ella termina, que plantea la revalorización de la comida, en una relación también responsable de las decisiones que se toman en política pública, pero me parece muy clave cuando también se recupera como una forma de resistencia todo este proceso de recuperar lo culinario, los utensilios, las preparaciones, las técnicas, una forma de resistencia que mira, que voltea y debe voltear la vista a los territorios. Cuando escucho a Abril, además de todos estos elementos súper disruptivos, no sé cómo llamarlos, que planteas al empezar con el tema de la lengua, el gusto, yo te diría, para mí la lengua es un órgano de la diversidad, porque la lengua permite detectar saberes, sabores, desde las papilas gustativas, y creo que allí, como un poco lo planteaba también, podría uno encontrar buscar la forma de explicarse qué es lo que pasa cuando en esta alimentación homogenizada, globalizada, se afectan esa posibilidad de detectar esa diversidad y esos saberes y esos gustos que implicaría que los jóvenes hoy no nos rechacen alimentos que traemos desde la ancestralidad y desde la diversidad. Y en el tema de Miriam, muchísimas cosas sugiere, pero hay un tema que es insistente con el que empieza y termina Miriam, y es el tema de la obsesión de medir, la obsesión que se tiene de medir para estigmatizar. Entonces ahí uno diría, en nutrición, en alimentación y en estos temas nos hace falta cuestionar la medición. Las mediciones son evidentemente irresponsables, son métricas irresponsables, especialmente para estos temas que implican decisiones posteriores, y plantearnos más bien un ejercicio desde las métricas alternativas y diversas también para poder identificar otros problemas y de verdad resolver si es que queremos ser parte de esos procesos. Creo que es muy importante recordar eso que nos dice Mabel Gracia Arnaiz sobre la obesidad, donde tenemos ambientes obesogénicos con acciones obesofóbicas, y eso es, creo que, una de las tareas claves del trabajo que hacemos en tema de alimentación, nutrición, el ideal corporal y demás. Sin más, y para no quitarle tiempo, les invito a que le hagan preguntas a estas súper interesantes panelistas allá. No sé quién nos ayuda vamos a hacer lo mismo, una ronda de unas 3-4 intervenciones, y le damos la posibilidad a las panelistas de responder, diría que todas, dependiendo de cómo recepcionen lo que se pregunta, y si nos alcanza el tiempo haremos una segunda ronda con la venia de Ayari, que no la veo. Bueno, adelante. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Gracias. Para Nelly. Nelly, soy de la UASM, Planta del Centro. Mi pregunta en sí, que también creo va para las otras dos profesoras, que me gustaría que, si tú me lo puedes concentrar para no quitar mucho tiempo. Tú mencionas la alimentación en Oaxaca. Conocemos que Oaxaca ha hecho mucho por la alimentación infantil, sobre todo que no coman chatarra. Pero ¿qué hay más allá de Oaxaca? ¿Qué hay tan solo en nuestra ciudad? Y lo digo por la poca o nula experiencia que tengo como estudiante y también trabajadora, que he estado en algunos programas gubernamentales como el Alimento Caliente, que fue en Saludarte. Esa es una muestra muy pequeña de la entidad Tepito, que tiene infinidad de, ¿cómo llamarlo? Es una infinidad de población que viene de Oaxaca, que viene de Guanajuato, que viene de Veracruz, en fin, ¿no? Y notamos, o yo noté en mis resúmenes que yo tuve que entregar, que la alimentación, medición, el gusto de la lengua, no es que varíe, no es de que esté sometida, es que nos infringen tener un cuerpo atlético. Y hay chicos que comen mucho o niñas que comen mucho. ¿Qué podríamos hacer
en específico con nuestra alimentación ancestral, para que todos acá en México, en la Ciudad de México, no nada más en la ciudad, toda la República Mexicana, pueda tener este tipo de alimentación sana y que no nos estén estigmatizando con el cuerpo robusto. Yo soy una de ellas desde muy pequeña, ¿no? No me tapan la muela con cualquier alimento, pero sí el gusto de la lengua, que buscamos los sabores de nuestra alimentación. Eso es todo, Nelly. Muchas gracias. Gusto estar aquí contigo. Gracias. ¿Quién sigue? Allí, acá. Y el cuarto. Dale, la compañera. ¿Puedo? Porque también había levantado. Sí, tú, la compañerita, perdón, es que de negro, y la colega que está acá. Gracias. Bueno, pues ha sido muy interesante. Yo quisiera que nos compartieran una reflexión, quizá en términos binarios, ventaja-desventaja, de la política de escuelas saludables, porque es polémico. Gracias. La chica de negro. Sí, gracias. Va como más a Nelly, a lo mejor que ella está más en este panorama gubernamental en relación a la norma 051 del etiquetado, porque ya vamos para la fase 3 de implementación. Digo, queramos o no, es algo que normativamente se va a hacer. ¿Hay acaso alguna intención por parte del gobierno para que que la población entienda todo este rollo del etiquetado? Porque pues no solo es México, es a nivel Latinoamérica lo que mucho se está implementando. O solo se están lavando un poquito las manos con la cuestión de decir, pues yo estoy haciendo mi semiparte con la industria. Eso es todo. Bueno, pues primero gracias por sus charlas. Mis comentarios pues van más como a lo lamentable de todo lo que, o sea, lo que pasa en la realidad, ¿no? Porque al final creo que nos forman en lo patológico. O sea, siento como nutriólogos y nutriólogas, pues nuestra formación, vemos estas materias y se queda como en el recuerdo, ¿no? De las hippies que nos dieron alguna esta clase, porque aparte así lo dicen. O sea, sí, a ver las que van a dar alimentación, género, cultura, y tristemente se ve así. Te insertas al sistema neoliberal y tienes que evaluar y medir, ¿no? O sea, al final eso es como lo triste, y pues queda como en reflexión, ¿no? Porque desde esta formación en lo patológico, yo trabajé experiencias de adolescencias de cuerpos grandes con el diagnóstico biomédico de obesidad severa, y yo me fui a hospital de tercer nivel. Fue así también como el enfoque antropológico, difícil que los aceptaran, pero se logró. Y veía como las experiencias más bien del profesional de salud, ¿no? Al final se quedan como orillados, porque pues les habla, uno intenta como comentarles de esto, ¿no? Y al final ellos me dicen, pues es que yo tengo que entregar resultados, ¿no? Entonces creo que entra aquí perfecto lo neoliberal. O sea, tú podrás querer escuchar a las adolescencias de, no sé, 140 kilos en lo que nos forman es la grasa, ¿no? Entonces se anula la experiencia. O sea, tú estás tratando allí a infancias, adolescencias, pero tú tienes tu relojito de 20 minutos y tienes que dar un reporte mensual de cuántos bajaron de peso. Entonces creo que al final ese es como el reto de cómo desde lo institucional los hippies y las hippies podemos lograr cambiar ese paradigma, y no como, ya vienen a criticarnos, ¿no? Porque aparte la antropología también se ve como los que nos vienen a decir que hacemos todo mal. Entonces, ¿cómo lograr ese diálogo entre la biomedicina, y más que hablar de, sí, lo hace mal todo la biomedicina, cómo lograr ese diálogo, ¿no? O sea, cómo esto lo llevamos allá? Para mí ha sido súper complicado, sumamente complicado. Creo que esto es fácil hablarlo en estos espacios, pero en esos espacios es complicado. Y pues esto, ¿no? Estas lógicas institucionales, burocráticas. Y pensaba, ¿no? En adolescencias que te están diciendo intentos de suicidio, ahora que Miriam nos comentaba esto,
Pues sí, pero los profesionales de salud decían, sí, yo sé que sus mundos están de la fregada, pero yo tengo que entregar resultados, ¿no? Entonces, también como esa comprensión a los profesionales de salud. Y bueno, lo conecto con esto, también las narrativas en internet, ¿no? Hace poco, cuando fue pospandemia, que también fue todo el ataque a los cuerpos grandes, y hay un canal europeo donde justo hablan de un adolescente y ponen, él se llama tal, pesa 140 kilos, ¿no? Y la imagen así súper discriminatoria, y empieza a decir que, pues, cómo subió de peso, pero mientras van esta narrativa, ponen al niño sentado, la mesa enfrente, y la mamá va poniendo productos industrializados en la mesa. Lo cual se me hace horrible porque también como, hablando de infancias, adolescencias, la madre, y lo conecto con lo que dice Abril, ¿no? Esta sensibilidad gustativa y preferencia alimenticia, y como a las madres de clase trabajadora es como no saben hacer elecciones, ¿no? Entonces ponen a la infancia, adolescencia, y la madre, y esto que menciona, no recuerdo el nombre, lo de Mother Blame. Y la misma mamá en ese documental que sacaron dice, sí, o sea, ¿cómo incorpora esta culpa? Y dice, yo tengo la culpa de que mi hijo tenga este peso, ¿no? Y fue lo que yo, pues en las experiencias al final trabajé más con las madres, porque también la culpa en los hospitales era, la infancia y adolescencia aparte se anula, ¿no? Quien responde, pues es la mamá. Entonces el niño está allí todo el tiempo agachado, y la mamá es como, igual, también podrá tener problemas, todos estos contextos, ¿no? De violencia, vulnerabilidad, y creo que pues la maternidad también allí es hablando de esto, ¿no? Cómo se le culpa, pero esta conexión a las elecciones alimentarias también está, pues, terrible. Pues, sí, soy un poco lamentable, pero creo que está allí el reto. Gracias. No, gracias por las interesantes preguntas, colegas. Comenzamos como quieran. Sí, yo solamente dos cosas. Una, con respecto a la intervención, porque digo, las otras son más como para Nelly, pero las intervención del Vive Saludable, Vive Feliz, yo pienso que hay cosas que están bien, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosas están bien? Pues a mí me parece lógico que se tenga que quitar toda la comida que no es adecuada a las escuelas. O sea, eso me parece que es un principio educativo, ¿no? No era normal, eso no era lógico, eso tiene que estar fuera, lo siento. Ahora, ¿hay alternativas? O sea, mi pregunta es si hay alternativa, porque es un sistema bastante más complejo, las cooperativas escolares, porque además les voy a decir una cosa, o sea, todas estas mediciones, todas esas intervenciones se van a hacer sobre las escuelas privadas, públicas. A las escuelas privadas, que son las únicas que pueden pagar las multas, por otra parte, porque además están multados, ¿quién va a pagar la multa en las escuelas públicas? Pues no está. Pero las escuelas privadas, lo único que o sea, eso sí se ha quitado, y pues ya ahí sí que, pero no van a medir a los niños, se los puedo asegurar. Ahí no va a haber más que ver, de vez en cuando va a caer el inspector, va a revisar la basura, va a revisar las loncheras y ya está. Ajá. Sí, están revisando la basura. No te voy a decir, porque mi hija es profesora en una escuela, y entonces lo que les han dicho a los niños es, si vas a traer papitas, tráelos en tu bolsita. Punto. Uh-huh. En una bolsita aparte, en un trastecito, lo que sea, ¿no? Porque revisan la basura. Bueno, entonces yo creo que eso está bien, o sea, sí me parece que es un principio educativo. La escuela no puede ser, o sea, si tiene que ser un centro educativo, pues tiene que educar en una serie de valores y principios, y en ese sentido está bien. Ahora, la pregunta es si tiene alternativa, y yo decía eso porque, bueno, ¿quién prepara la comida en las escuelas públicas? ¿Quién prepara la comida? Esa comida que se vende, ese dinero que se gana, eso es un dinero que hay una parte que la escuela se queda, y que con eso opera sus gastos de día a día la escuela. Entonces, esa alternativa existe, uno. Y dos, la otra cosa es, si ya sabemos que hay un problema de obesidad infantil, ¿para qué necesitamos otra vez pesarlos y medirlos? No necesitamos eso. O sea, porque se puede hacer la intervención independientemente de cuántos niños hay en una escuela que estén más o menos. Lo están haciendo para sus datos de evaluación,
y para sus publicaciones, desde luego. Sí, pero digamos que vamos a darles el beneficio. Es para los datos de evaluación de la intervención. Pues está bien, pero que evalúen de otra forma, porque esa forma estigmatiza, cuando de por sí ya está estigmatizado. ¿No? Ese es, pienso, el otro problema. Y el otro tema es, si los van a mandar a los centros de salud, porque eso es lo que también dicen, que eso va a servir como tamizaje para mandarlos al centro de salud, pues yo quiero ver esa intervención en el centro de salud, donde van a acabar castigados los niños, regañadas las madres. Entonces, bueno, ya por último, ¿no? Pues nada más decir que hay un gran azote en el Colegio Mexicano de Nutriólogos, porque no está el licenciado en nutrición, el nutricionista considera la intervención, ¿no? Entonces es lo que tiene que ver. La experiencia para el diálogo con los médicos. Miren, los médicos tienen un problema de base, que es que son médicos, ¿no? Entonces, ellos están educados para ser todopoderosos y súper. Entonces, bueno, ya sé que aquí es un ambiente que aparentemente es como relajado para poder hablar de esto, pero sí creo que hay un primer paso que es hablar de esto. El segundo paso es meterlo a los programas de estudio. O sea, así como se metió, por ejemplo, el enfoque de género, y el enfoque de género es verdad que la UAM fue muy criticada en su momento, pero hoy todo el mundo está feliz porque es obligatorio. Y nosotros ya llevamos 20 años en eso, ¿no? Pero también, por ejemplo, quienes se dedican a lactancia, ¿sí? Pues tener el enfoque de género sí ayudó, ¿no? Entonces, pues sí creo que es una lucha muy difícil, muy complicada. Creo que una de las cosas que tenemos que hacer es sumamente rigurosas en el uso de metodologías antropológicas, porque mucho de lo que ven es que hay choro, y sí hay choro, y sí hay, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que hay que ser sumamente rigurosos, hay que aventar mucha bibliografía, mucha, y mostrar que los estudios que nosotros estamos citando no son estudios aleatorios ni demás, sino son estudios que también tienen su rigor metodológico, aunque ellos suponen que su ciencia es apolítica. Entonces eso también es algo que es importante mostrar, ¿no? En el COVID quedó clarísimo, ¿sí? Ellos utilizaron el argumento de que el México había tenido un problema de COVID muy serio, con sobremortalidad, por la situación en la que estaban los cuerpos de las personas. Pero no dijeron los datos que salieron en otros estudios sobre cómo la mortalidad era mayor en hospitales públicos que en hospitales privados. O no mostraron cómo la mortalidad era mayor, ¿sí?, en población con niveles de escolaridad bajos y no con niveles de escolaridad altos. Están escogiendo los determinantes a modo. Y eso hay que decírselos. Pero con estudios muy serios, ¿no? O sea, eso creo que es la única posibilidad. Bueno, fin. Pues yo por 4 años estudié a las madres de niños atendidos en la clínica de obesidad infantil en Federico Gómez. Entonces, lo que encontré es que son los papás, y no estaba hablando de Santa Claus, o sea, son los papás los que deciden la dieta familiar, son los papás los que dicen vas a comer esto. O sea, cocinan ellas, pero son los padres. Son los padres los que dicen, ay, no, yo quiero cenar con mi hijo, aunque ya haya cenado, porque hace mucho que no le he visto en todo el día. O sea, todas las nociones que tenemos de género sobre masculinidad hacen que realmente nos creamos como la idea de que los papás no están involucrados en la mesa familiar, y es muy peligroso. Y los médicos lo saben. Y se los dije, y los hablamos, y no les gustó a las nutriólogas, pero pues ahí estamos las hippies, como dices tú, diciendo, no es nada personal, no estás invitando a los padres a los talleres, no estás involucrando a los padres, y le das 5 segundos a la psicóloga para que vea a la madre y que de ahí salga con un diagnóstico muy problemático sobre la madre loca, ¿no? Sobre la madre que quiere a su hijo para él, sobre la madre que casi se sexualiza o asexualiza al hijo porque lo quiere para él. Es muy peligroso lo que está pasando con el tema de las madres. Y ya por último, lo que quiero decir es que a mí me parece que esta cosa de vive saludable, vive feliz, nos habla mucho de la felicidad, ¿no? Y de la felicidad y de la promesa de la felicidad, y lo que dice Sara Ahmed en su libro sobre la promesa de la felicidad, sobre qué hace la felicidad, no qué es. O sea, como vive saludable, y vivir saludable es vivir feliz, ¿no? O sea, en un ambiente en donde no podemos salir a la calle porque te secuestran o te matan o te desaparecen, en donde tus hijos no pueden salir, que por cierto, los hijos no hacen actividad física porque no quieren salir a la calle, porque no tienen en dónde hacerla, porque les da miedo salir. Entonces, vive saludable, vive feliz. O sea, como si la felicidad fuera algo que realmente se va a decidir a través de nuestras elecciones. Los niños no nada más comen
o sea, ¿qué comen? ¿Cuáles son sus preferencias? También nunca habíamos estado en una situación en donde los niños comieran solos, tanto. Los niños comen solos. Nunca habíamos estado en esa situación. Entonces, no nada más hay que pensar en qué comen los niños, sino con quién, cómo comen los niños, ¿no? En qué ambientes. Entonces, bueno, yo creo que me paro ahí, pero la felicidad es un tema también. Y es bien preocupante que la felicidad sea parte de las campañas en términos de lo que implica, ¿no? Medible, ¿no? O sea, que sea un concepto medible. Sí, exactamente, métricamente y estadística, ¿no? Y de responsabilidad individual, además. Claro, o sea, además. Como si tú te comes esto, ¿vas a ser feliz? Dime tú. Sí, y no solamente, o sea, si comemos algo vamos a ser felices, sino si tenemos cierto cuerpo, vamos a ser felices, ¿no? Es decir, las personas que vivimos con ciertos cuerpos que no son los normativos, entonces estarían dando por hecho que no tenemos o no podemos tener acceso a esa felicidad. A mí sobre todo me parece como muy preocupante de la campaña de Vive Saludable, Vive Feliz, es justamente esto lo que comentaba Miriam de las diferencias entre las escuelas privadas y las escuelas públicas. Ya como en el contexto de contar las anécdotas. Tengo 2 sobrinas, una en escuela pública, una en escuela privada. Es muy notorio que la sobrina que va en escuela pública, cuando son los festejos de Día del Niño, de algún cumpleaños, etcétera, con ellos sí es como de no pueden traer ningún alimento alto en azúcares, tampoco con gluten. ¿Qué es el gluten? ¿Quién sabe? Pero como no es bueno, tampoco hay que traerlo. En cambio, en la escuela privada, donde va mi otra sobrina, es como de, no importa, si es un festejo, si es el cumpleaños de la niña, si es el Día del Niño, sí, para ese día sí vamos a permitir traer pasteles, papitas, etcétera, porque pues aquí sí hay que hacerlo diferente, exactamente. Entonces, claro, el contexto es diferente y la estrategia se está aplicando de manera diferente en 2 niñas que son además de la misma familia y que claro que genera conflicto al interior de la familia porque es de, pero ¿por qué mi prima sí puede consumir pastel el día de su cumpleaños en su escuela y yo tengo que llevar algo que no tiene que llevar gluten y ni siquiera sé qué es el gluten, ¿no? Hablando de lo que hablábamos de que la población ahora además tiene que tener una gran cantidad de conocimientos en nutrición y poder tomar decisiones con base en eso, ¿no? Eso en relación a lo de la estrategia. En relación a lo de cuestiones como de Oaxaca, bueno, pues para mi felicidad, hablando de cuestiones felices, la mayor parte de mi trabajo de campo ha sido en Oaxaca, desde mis primeras prácticas en la licenciatura. Entonces, por eso centro como la mayor parte de mis ejemplos en Oaxaca. Sin embargo, un poco lo que hemos estado hablando ahora con Ayari en estos últimos años que he tenido como la oportunidad de trabajar con ella de forma como mucho más cercana, es poder abordar cuestiones a nivel de ciudad de qué es lo que se está consumiendo, ¿no? Y un poco lo que se presentaba en la mesa de ayer sobre las cadenas de distribución, los mercados, etcétera. Entonces, pensar que en las ciudades pues hay otras formas en donde podemos acceder a alimentos. Y bueno, sobre todo también me quedé mucho con lo que me preguntabas o con lo que comentabas de qué es comer mucho. Lo que se habla mucho también en nutrición es que se come demasiado. Sí, pero ¿para quién? O sea, si lo hablamos desde el contexto nutricional, pues seguramente ahorita en lo que llevo, pues a lo mejor ya comí mucho para lo que contaba para el desayuno, pero a lo mejor lo necesitaba para poder estar aquí hablando frente a ustedes. Entonces hay que también como hacer un ejercicio de reflexión de cuando estamos pensando, cuando nos estamos formando, ya sea como promotoras, como nutriólogas, etcétera, de no seguir como replicando un poco lo que comentaba la última compañera, ¿no? Como esta parte de la resistencia hippie, de incluso cambiar los discursos para no seguir como replicando este tipo de qué es comer mucho, no seguir estigmatizando, etcétera, ¿no? Y en relación a lo de la norma 051 y la fase 3, la verdad es que o sea, no es una norma que a mí me encante mucho y que tampoco es que estudie demasiado, pero por lo que entiendo es como una fase 3 en donde se va a implementar una nueva forma de evaluar los productos, ¿no? Entonces, que se puede implementar, o sea, que un alimento, un producto más bien, puede tener una mayor cantidad de sellos y que entonces eso podría estar generando que los productos o van a tener más sellos o menos sellos sin la necesidad de que haya una reconfiguración
en su contenido nutrimental. Desconozco si se va a aplicar, si puede ser factible o no. Lo que sí creo es que en algunos casos la industria alimentaria sí empezó a hacer modificaciones a sus productos con la idea de eliminar esos sellos y entonces poder incluso acceder a las escuelas, ¿no? Entonces, tampoco estoy diciendo hay que ir a comprarle productos ultraprocesados a las y los niños, pero pues bueno, creo que tuvo un efecto de todos los negativos o los positivos que pudo tener el etiquetado de hacer un recambio en los contenidos nutricionales, pues para que podamos consumir productos con una mejor calidad nutricional. Entonces, bueno, no sé si respondí preguntas. Sí, solamente eso que se me había olvidado de la NOM. La fase 3 está muy complicada, o sea, yo con una colega hemos estado como tratando de entender la fase 3, está muy complicada. Una de las cosas que tiene es que hoy, por ejemplo, se señala alto en azúcar a partir de los azúcares añadidos. En la fase 3, por ejemplo, va a ser a partir de los azúcares propios. Entonces, claro, eso en la reformulación está cañón, ¿no? Es algo que es muy complicado porque hay muchos alimentos que de suyo los tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, exactamente. Entonces, está muy complicado. La noticia que yo tengo, pues hasta donde alcanzan mis redes de información, es que está en stand-by. O sea, eso de momento no va a entrar en vigor. Va a haber mucha presión por una parte y por otra, o sea, de encontronazo, ¿sí? Pero es muy posible que no. Y como está, y les voy a decir algo, y de cómo está el panorama de crecimiento económico en este país, que todas las estimaciones más optimistas hablan de 0.5%, yo dudo mucho que la presidenta se aviente a aceptar eso. Yo lo dudo mucho porque hay un problema pues económico serio en este país y pues eso seguramente va a tener más impacto, ¿no? Bueno, pensábamos hacer otra ronda, pero ya aquí tengo ojitos de control del tiempo para darle paso pues a los demás espacios. Seguramente como ha sucedido en todos los demás, el día de ayer, más temprano, el coloquio ha dejado muchos temas sobre la mesa, muchos temas para empezar a hacer el balance de todos los aspectos que seguramente desde HILAR vamos a seguir trabajando. Y bueno, para cerrar este panel y para contribuir a la resistencia, les pido un aplauso para estas 3 hippies, por favor.